quiero comenzar diciendo, le decía que hice una revisión de algunas prédicas que fueron como muy enfáticas, muy simbólicas, que marcan una ruta en el caminar de este año con respecto a la vida de la iglesia, el consejo, el énfasis. Y una de las cosas pues, que quiero mencionar es que cuando Dios nos alcanzó a nosotros, cuando Dios te alcanzó a ti, Dios no estaba pensando en ti solamente. Amén. Solamente. O sea, Dios ve las cosas diferentes. Cuando Dios alcanzó a Ray pues está. Pero ¿cuál es la óptica de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos han usado el Google Earth? Algo así se llama. No soy muy bueno para el inglés, pero Google Earth. Se hace así primero estás en la colonia, ahí, en tu casa, ¿no? Y si te vas separando, ¿qué vas viendo? Vas avanzando, ves la colonia, luego ves el municipio, y luego ves el estado, y luego ves la república, y entre más te alejas, ves el planeta, ¿no? Entonces, cuando Dios te miró a ti para alcanzarte, Dios no estaba viéndote nada más a ti. Amén. Estaba viendo tu entorno, tu casa, tu gente, ¿sí? Entonces, cuando el Señor alcanzó o llamó a Moisés, lo alcanzó, lo llamó, ahí en aquella zarza, Dios no estaba pensando solo en Moisés. Era un elemento ahí, pero ¿en qué estaba pensando Dios? En una nación, la formación de una nación. Israel, pues como todavía lo vemos ahí, una nación. Y Dios dice, aquí está Moisés, y lo agarra. Entonces Dios te agarra a ti, pero Dios no está pensando nada más en ti. Y a veces, ay Señor, aquí con mis problemas, Dios, aquí estoy yo, a ver cuándo. Pero Dios no te está viendo nada más a ti, Dios tiene planes más grandes. Cuando Dios alcanzó a Pablo, no estaba pensando en ese Saulo de Tarso, ese costalazo que se dio ahí en la cabalgadura. Dios estaba pensando en una iglesia mundial. Amén. Por eso tú y yo estamos aquí en América, porque un hombre se animó a salir de esas cuatro paredes o de ese país de Israel y se va a otras comunidades, a toda el Asia Menor conocida, y entonces el evangelio se expande como se expandió el COVID. Salió a otras comunidades, a otros países, Grecia, Macedonia, y sale. Y claro, como había las comunicaciones, los barcos y demás, entonces el evangelio se empezó a embarcar para muchas partes. Amén, hermanos. Entonces, vean pues cómo, y Pablo dice, yo no es que lo haya alcanzado todo, dice, no pretendo decir eso, sino que me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento. Prosigo, me gusta mucho esa palabra, prosigo. ¿Qué quiere decir prosigo? ¿Qué quiere decir prosigo? Prosigo, o sea, nadie me va a detener. Eso es lo que está diciendo. Y aunque esté las cosas mal, yo voy para adelante. Ahorita voy a agarrar 2 pasitos para atrás porque me siento mal. Pablo, no, eso no significa prosigo. Prosigo es a pesar de, doy pasos, a pesar de, doy pasos, y a pesar de, doy pasos. Así que usted está aquí porque está prosiguiendo, ¿o no? Amén. Y entonces Pablo dice, y me dice, olvidando lo que queda atrás, dice, y me extiendo a lo que está delante. ¿Cómo se extiende Pablo? ¿A qué se refiere cuando dice, me extiendo a lo que está delante? ¿Cómo se puede una persona extender? Con el primer paso para extenderse. Si van a fabricar una plaza mega en una parte, ¿no? ¿Qué es lo primero que vemos antes de que veamos esa plaza ya construida? ¿Qué vemos? Hay un cartelón, ¿qué vemos? Un proyecto, vemos un dibujo, vemos una imagen de lo que va a suceder allí. Entonces Pablo era de estos
Yo voy a hacer un viaje misionero y me voy a ir hasta donde sea. Me voy a bajar del burro, me voy a subir un caballo y luego me voy a subir a un barco y luego nada me va a parar. Mareas altas y venga todo esto. Y así le pasó a Pablo. Naufragó porque el barco, en tanta tempestad que había, se estrelló y se quebró con un cerro ahí, y él siguió, ¿verdad? Y el Señor lo llevó hasta tierra. Hermanos, prosigo y me extiendo. ¿Cuántos tienen su sueño muy claro de lo que quieren lograr? O sea, si quieres proseguir, necesitas pensar, decir: Señor, en tu nombre, esto quiero hacer el 2024 yo. Para que usted prosiga y se extienda, necesita soñar. ¿Ah? Soñar. Se vale soñar. Usted, no sé si ya pensó, si usted dice: pues a ver, ¿qué quiere Dios para el 2024? Ahí vamos a estar. No es que vamos a estar, hay que soñar. Él dice: me extiendo, y una manera de extenderse es pensar. Yo anhelo esto. Yo quisiera abrazar este ministerio. Yo quisiera, o que en el ministerio en que estoy sea mejor. Amén. Los del centro de rehabilitación están enamorados con el trabajo que están haciendo, y otros, hay más ministerios, los de la alabanza, ¿verdad? Decía Alma, vamos a ir a tocar puertas, o yo no sé, a entregar. Hermanos, eso es extenderse. Todavía no ocurre y el corazón ya está palpitando. Amén. Palpitando por lo que Dios va a hacer. Si tú no te acercas a la puerta eléctrica, ¿qué va a pasar con la puerta eléctrica? No se abre. Si tú no sueñas, si tú no anhelas, si tú no te apasionas, si tú no dices: y voy a subirme a ese barco. No por el barco, pues, sino yo voy a ir a esa colonia, yo voy a ir a esa plaza, yo no sé, no va a pasar nada. Se extiende uno desde tu mente y desde tu corazón. Te extiendes. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y una de las cosas importantes también, hermanos, es tener una fe determinada. ¿Qué es una fe determinada? ¿Qué es? Y bueno, para ejemplificarlo mejor, es el caso de aquella mujer que tenía flujo de sangre. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo aquella mujer? Si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, sé que voy a ser sana. Y entonces, decir si tan solo, uno se puede quedar en el si tan solo, ¿verdad? Que está bien, es un pensamiento, ¿verdad? Pero después de que pensamos, ideamos algo, ¿qué sigue? ¿Qué seguía para la mujer después si tan solo? ¿Qué seguía? Empezar a caminar hacia donde estaba Jesús para tocarle el manto. Y ahora yo le pregunto, los fariseos y todo el montón de gente que estaba ahí, le abrieron paso a la mujer. Va a pasar la mujer del flujo, háganse para allá y háganse para acá para que pase la pobre mujer. ¿Así ocurrió? ¿Qué pasaría? Si esa mujer que tenía flujo de sangre llevaba 5 de hemoglobina, llegó con 3 de hemoglobina con Jesús, de tanto pisotón y tanto hazte para allá, mujer inmunda, y sabrá Dios cuántas cosas. Ven, pero aquella mujer dijo: yo voy a llegar y nada me va a detener. Una fe determinada, porque ya había una fe en ella que si ella hacía aquello, iba a sanar. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos determinamos a hacer algo en el reino de Dios, necesitamos no decir: no, pues se me puso duro la carreta, no. Y nos metemos a veces en un pensamiento como que nos autocompadecemos y nos justificamos y esto y lo otro, y esperando que los demás nos sigan el rollo, decir: no, pues tú tienes razón, yo en tu caso también me he hecho lo mismo. Pero, hermano, no hay que entrar en este asunto. Amén. Empujarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Y si te atoran en el camino, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estás viendo? ¿Qué miraba aquella mujer? ¿A qué no le perdió el ojo? Al manto de Jesús.
Jesús, pues, pero digamos, era tocar el manto. Entonces, cuando tú tienes una visión, un propósito, un anhelo, no lo sueltes, pues, porque razones de sobra va a haber para que no llegues allí. Amén, hermanos. Entonces, le estoy diciendo esto, hermanos, porque el 2024 no va a ser la excepción. No que ya el 2024 todos sus problemas se resolverán. Ajá, ¿no? Así va a ser. ¿Va a haber obstáculos? Sí. Pero si entendemos, a mí, pues yo he predicado de este caso de la mujer muchas veces y cada vez Dios te dice algo, Dios te presenta, ¿verdad? Y a veces visualizo, ¿verdad? Hasta aquella mujer, ¿verdad? Cuando estoy orando ahí, cuando estoy estudiando, veo aquel caso de la mujer. A veces la compadezco y no la conocí yo, pues, pero qué enseñanza. Esta no fue parábola, esta fue una historia. Una historia y nos enseña mucho. Amén. Otra cosa importante, hermanos, también decíamos que es muy importante meter a Jesús en la ecuación. ¿Sabes qué es la ecuación, verdad? En la escuela nos enseñaban, ¿verdad? 2x más y igual a tanto, ¿no? La ecuación incluye muchos elementos, varios elementos. Entonces, si en tu vida Jesús no es parte de esa ecuación de tu vida, y dice, pero ¿cómo no va a ser parte de Jesús? Pues aunque no lo creas, a veces en los cristianos no aparece Jesús. No aparece. Dices tú, ¿cómo es posible? Y me refiero a que Él sea el centro, pues. Sea primero Jesús. Y me acordé de ese pasaje, ¿verdad? Donde ya hablamos de eso hace poco. Cuando Jesús llega a la playa, ¿verdad? Y predica ahí en una barca, ¿se acuerdan? En Lucas 5, 3, 4 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, Pedro, dice, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y hermanos, con esto quiero decirles que cuando Jesús está allí y llega con la intención de predicar, ya estaba allí un Pedro frustrado porque toda la noche había intentado pescar y no había pescado nada. Amén. Entonces cuando Jesús llega ahí, como Jesús no sabía que Pedrito estaba frustradito porque no había pescado nadita, ¿verdad? Llega y pues, voy a predicar, pero si Jesús hubiera sabido, va y le dice que tire las redes. ¿Sabría Jesús o no sabía? Sí sabía. Entonces, pero Jesús no se puso a resolverle el problema a Pedro, un Pedro enfadado, con cara chueca y enfadado, enojado, ¿verdad? Y todo de pilón, Jesús le pide la barca para predicar en ella, ¿no? Entonces el Señor dice, Pedro, ¿me da chance de predicar en tu barca? No sé cómo contestaría Pedro, pues, pero Pedro finalmente obedece. Y después de que el Señor enseña, predica, habla lo que tenía que hablar, entre toda esa multitud también estaba Pedro, oyendo el mensaje, la palabra. Y yo le puedo asegurar que Pedro, al oír esa predicación que Jesús se aventó arriba de la barca de Pedro cambió muchas cosas. Para comenzar, el coraje, la frustración y los chines y jotas, habrá Dios, que tenía ahí porque estaba frustrado. Con la predicación, un cambio ahí. Y después de todo lo que habla Jesús, le dice, ahora sí, Pedro, le dice, boga mar adentro. Ahí te va tu lanchita, ve y métela más adentro del mar y tira la red. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tiraron las redes y las redes se llenaron, ¿verdad? Repletas de peces. Pero antes, hermanos, antes de que pasara esto, cuando el Señor le dice, boga mar adentro, Pedro responde así. Pedro responde, pues toda la noche yo estuve pescando. Qué bueno que Jesús le preguntó a Pedro esto después de la predicación. ¿Quién sabe si hubiera sido antes? ¿Qué hubiera dicho, no?
Pero como ya había oído la palabra ahí, dice, pues toda la noche hemos estado chambeando y nada, pero en tu nombre, pero en tu palabra echaré la red. Y la Biblia dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces de tal manera que la red se rompía. Hermanos, ¿qué podemos nosotros decir de esto? Que muchas veces tú y yo queremos hacer cosas, pues, y vamos y hacemos, y no nos salen las cosas bien. Y nos enojamos. Como cristianos, no se diga si no es cristiana la persona. Pero Jesús, ¿de qué está más preocupado Jesús? Porque, hermanos, cuando Dios habla, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros aprendemos del Señor, cuando nosotros entramos en intimidad con Dios, hay una revelación de parte de Dios. Y si bien Jesús le dijo, miren, si bien Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mete tu barca más allá adentro y tira la red a la derecha. Pero tú no tienes ahorita aquí a ese Jesús de carne y hueso para que te diga qué hagas. Pero si tú te metes, lo decía Alex hace un rato, te metes con Jesús en intimidad, con su palabra, en oración, que Dios te hable, que Dios te muestre. ¿Quién te va a decir a ti, hazle de esta manera? Jesús. Su Espíritu Santo te va a decir cómo le hagas. Pero nosotros queremos que nos diga cómo le hago, pero no me quiero meter en intimidad con Él. A ver, dice Dios, a ver, del 2023, ¿dónde estuvo? Que no me ayudó. La pregunta es, si Pedro, en lugar de escuchar a Jesús ahí en la playa predicar, Pedro se viene a echar una rabieta y se va de ahí, pues no pasa lo de los peces. Amén. Va y enojado con Jesús, se va a otra playa por allá. ¿Ustedes creen que hubiera sacado peces? No hubiera sacado nada. Pero hubo un momento de intimidad, un momento de enseñanza, un momento donde Pedro estaba embelesado con lo que Jesús estaba hablando. Y hermanos, es tiempo, yo creo que es importante que refrendemos esta parte. Nosotros como cristianos siempre necesitamos una revelación fresca de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sabe usted qué es revelación fresca? ¿Verdad o no sabe? Que Dios te diga hoy, que Dios te haga experimentar hoy algo nuevo en tu vida. Pedro sabía pescar. Sí, era experto en pescar. Tenía 5 meses pescando él. Tenía toda la vida pescando. Tal vez hasta hijo de pescadores. Y no pescó nada. Y con una experiencia, con una intimidad con Dios, con una palabra nueva, fresca para su corazón, estaba la respuesta que él necesitaba. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos perdemos de bendiciones porque ahí andamos rascándole al asunto y que no me sale y voy y nadie me hace caso. Pero ¿por qué no en un momento de paz ahí, escuchando en la panga ahí a Jesús predicando, o tú de rodillas ahí, Señor, ¿por dónde? O con la palabra de Dios leyéndola. Dios te va a decir, hazle así, ve para allá, tira la red por aquí, hazle de esta manera. Y son instrucciones de Dios. Amén. Jesús jamás se hubiera equivocado. Dicen algunos teólogos ateos. No, lo que pasa es que en esa vez, y empiezan a sacarle cuenta por qué entran los peces ahí. Como negando el milagro de parte de Dios, pues. Y siguen, y ojalá que tú y yo no nos vayamos en ese viaje. No, lo que pasa es que no es que Dios te sanó, lo que pasa es que estaba muy bueno el antibiótico que te tomaste. Y otros dicen, no, lo que pasa es que María Santísima, y por ahí, por todos lados. Amén, hermanos. Entonces, yo les digo esto porque Dios quiere que este 2024 no le erremos, no le erre usted. No sé, no importa cuál sea el caso, hermanos, si es asunto físico, de salud, de economía, de relación familiar, ¿sí? Con sus hijos, con el esposo, con quien sea. Pongámonos a escuchar a Jesús que está predicando en la panga. Amén. Métete en intimidad con Dios, con la palabra, y Dios te va a dar la respuesta y te va a decir cómo le hagas. Y en esa relación fresca con el Espíritu Santo, las cosas te van a salir
mejor. Amén, hermanos. Y para ir cerrando con esta reflexión, decirles que la única manera de permanecer firmes en el Señor toda la vida es con elemento del gozo. ¿Fíjense? Alguien puede decir, no, con la fe. O no, es que con la, no sé qué, es con el gozo. Cuando el apóstol Pablo es muy enfático, dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense. ¿Y quieren que se lo diga otra vez? Otra vez os digo, regocíjense. ¿No? Hasta ahí nomás, ¿no? El salmista dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Cuál es el día que hizo el Señor? Hoy. Y mañana, pues será el hoy, ¿verdad? También. Y también lo hizo el Señor. Pero dice, y entonces nos gozaremos y nos alegraremos en el día, en ese día. Hermano, es una falta de respeto a Dios no alegrarte en el día que el Señor hizo. ¿Cómo ves? Entonces, no busquemos muchas, a veces, explicaciones. Yo entiendo, hermanos, que a veces hay problemas muy fuertes. Si no quiere decir alegría, di contentamiento. Amén. Contentamiento es decir, gracias, Señor, porque me permites pasar por esto, porque yo sé que después de esto viene una recompensa. Siempre habrá la manera. Sí, porque de no ser así, hermanos, estaremos anclados al pasado o estaremos aferrados al día de mañana, que llegue el mañana, pero el día de hoy ni lo pelamos. Ese día que hizo el Señor. No, lo que pasa es que en el pasado me hicieron mucho daño y el presente ni lo estás, aunque el Señor hizo ese día. No, yo creo que ya el año que entra, el 2024, las cosas van a cambiar, pero hoy, ¿por qué no lo pelas este día si es el día que hizo el Señor? Amén. Claro, hermanos, también está en que uno de los secretos del gozo, el gozo es la recompensa de un servicio desinteresado en favor de otros. Entre más te afanes en gozar tú porque tú y comprar todo lo que ya te hace falta a ti y buscar y los demás los ignores, no va a pasar gran cosa. Pero cuando buscamos, ¿qué dice la segunda tabla de los 10 mandamientos? ¿Cómo se resume? La primera se resume, amar a Dios. Los 4 mandamientos se resumen de amar a Dios con todo el corazón, con las fuerzas, se resumen, ¿verdad? Ya sabemos cómo son cada uno de ellos, cómo se llaman, ¿verdad? Y los otros 6 de la segunda tabla de amar al prójimo. ¿Qué dice? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si Jesús no supiera la clave del gozo del cristiano, no hubiera dicho, ama a tu prójimo como te amas tú. Si amas a Dios y amas al prójimo, pues se cumple lo que Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuántos se quieren regocijar todo el tiempo? Amén. ¿Cuántos creen que a Dios le gusta que le sirvamos con cara de limón, como dijo alguien por ahí? Pues ni modo, que me tienen, Señor, ya ven, Señor Jesús, con la cara larga. Pues no podemos estar esperando al Señor así. Dice, para que cuando Cristo venga, nos halle haciendo así y con un rostro, con una actitud, ¿verdad? De gozo, de alegría, estaremos listos para recibir al Señor en los aires. Amén, hermanos. Así es que, hermanos, una de las propuestas es que tú lances a tus hijos, a tu familia, ¿verdad? A servir al Señor sirviendo a otros. Amén. Lanza a tu familia, lanza a los tuyos a servirle a Dios sirviéndole a otros, pero que te vean a ti. No los mandes por delante, tú ve delante. Amén. Tú ve delante. Yo a veces he visto en los años así cómo padres mandan a sus hijos a la escuela bíblica dominical o los mandaban exploradores, padres cristianos, y ellos no venían. Los niños ahí, oye, y tu papá no vino, y el niño solo ahí. Así deberá ser. ¿Quién es el sacerdote de la casa? Papá o mamá en su momento. Así que, hermanos, llevemos de la mano y
Démosle la mejor herencia que le podemos dar a nuestra familia, servir a Dios con alegría. Servir a Jehová con alegría, dice la Escritura. Así se sirve a Dios, con alegría. Amén. Entonces, yo quiero preguntarte así. No necesito que no me respondas. ¿Cómo nos vemos o cómo te ves en intimidad con Dios este 2024? Si quieres, cierra tus ojos porque no necesitas abrir, no tenerlos abiertos y oye lo que te voy a decir. ¿Cómo te ves en esa nueva intimidad con Dios? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? En base a lo que decíamos de Pedro, embelesado oyendo a Jesús predicando en esa barca, todo el conflicto, toda la bronca que traía Pedro con el mar y con los peces y con la necesidad y pleito con sus compañeros, a lo mejor aquella palabra allí en el mar, aquella palabra con aquella voz del Hijo de Dios, con el Dios hecho carne, se clavó esa palabra en el corazón de Pedro. Y Pedro tuvo que decir después: aunque he trabajado con mis fuerzas y con mi experiencia y con mis habilidades y mis trucos de pescador, frustrado estaba, pero después de esta palabra sé que algo bueno va a ocurrir. Y viene la palabra de Jesús diciéndole directamente a Pedro: boga mar adentro, boga mar adentro. Y cuando tires la red, vas a mirar ese milagro. Y cuando te obedecemos, Señor, el milagro va a ocurrir. Gloria a Dios.